Los hermanos Mandri fueron los que me enseñaron todos los secretos de la fotografía, desde la toma con cualquier tipo de cámara hasta el revelado y la ampliación de los negativos, que entonces se hacían con químicos y era bastante complicado y también no era nada saludable. Pero en fin, a mí me gustó, me entusiasmó, y cuando logré trabajar, porque ya mi padre, al fallecer mi padre quedé sin ninguna entrada, logré emplearme en el Banco de la provincia de Corrientes en esa época, y bueno, seguí y me jubilé en el banco. Entonces eso me permitió comprarme mi primera cámara fotográfica ya de cierta calidad y los equipos esenciales para hacer revelados y copias. Creo que es en el año 61, 1961, que comenzamos a reunirnos y a charlar. Me acuerdo que íbamos, muchas veces nos reuníamos en la heladería Italia, que no existe más, ¿no es cierto? Y pasábamos allí casi toda la noche charlando de fotografía. Y el fotoclub era eso, se aprendía la parte técnica, pero pensando siempre en la artística, que era lo que nos entusiasmaba a todos. Habían reuniones también en la farmacia El Cóndor. Y otras reuniones, esas eran prácticamente la sede del fotoclub, era la farmacia El Cóndor, porque ellos eran socios también, los dueños. Marazo, ¿no es cierto? Marazo también eran
socio del Fotoclub. Y primero fue una decepción para mí porque no podía ser yo al principio. Después logré, sí, revelar y ampliar color, pero mucho después. Al principio tenía que mandar revelar y no tenía control con el resultado. Esa fue la gran decepción del color y hacía que casi no sacara fotos en color, me dedicaba más al blanco y negro. Hacía color únicamente cuando algún amigo o amiga me pedía que le sacara foto de color, bueno, entonces hacía. Además tenían muchas dominantes que eran muy difíciles de corregir en esa época. Recién empecé a hacer color en gran escala, podríamos decir así, cuando tuve la suerte de viajar a Europa. Y en ese viaje, sí, allí no hice blanco y negro, hice todo color. Cuando hablé en mi exposición que se hizo ahora en el Museo de Bellas Artes, que allí dije que la computadora es lo que la paleta es para el pintor. Para mí, la computadora es mi paleta, porque yo casi nunca hago la foto tal cual es, sino que la retoco a mi gusto, como yo quiero. Le pongo colores, le quito cosas, le agrego cosas. Transformo muchas veces casi toda la fotografía en otra cosa. Pero es lo que me gusta y es lo que para mí es el arte. Esta última exposición se llamó Soledad porque mi idea era hacer fotos con pocos elementos, con muy pocos, basándome en la corriente de la corriente pictórica del minimalismo. El minimalismo, como sabéis, es todo lo que se hace se pinta con pocos elementos. Y esa soledad de elementos es lo que me dio el nombre. Entonces, y quise tratar de transmitir ese sentimiento también. Tal vez haya conseguido en algunas, en otras no, pero bueno, es lo que quise hacer. Y fue una exposición de 44 fotografías en el salón principal del museo, lo que para mí fue un gran orgullo, porque a muy pocos le ceden esa sala, es la sala principal del Museo de Bellas Artes de acá de Corrientes. En esta época del furor de la fotografía en celulares, ¿qué opinión tenés de la durabilidad, la calidad o qué diferencias con las tomas fotográficas con una buena cámara digital? Para mí hay muchas. Primero que nada, y esto es algo que está a la vista, es el tamaño del sensor. El sensor es donde se imprime la fotografía. No se puede comparar el sensor, por ejemplo, de esa cámara con la que estás grabando vos en este momento, con el sensor de un celular. El celular es tal vez más chiquita que esta uña, el sensor. Y de esta y no tengo acá, pero es como el triple más grande. Entonces te capta más detalle, tenés más calidad de tonos, de colores, de todo. Pero por ejemplo, para lo que se usa mucho ese tipo de foto que es para las redes o mandar a un familiar, a un amigo, para eso no hay problema porque no se requiere gran calidad y naturaleza muerta. Esos son lo que más me gusta de la fotografía. Y no solo la fotografía, es lo que
yo hacía de antes de dedicarme, de descubrir las fotos, el dibujo. Me gustaba dibujar y pintar, y era lo que yo hacía, inclusive estudié en la Academia de Bellas Artes acá de Corrientes, y también por correspondencia, y eran esos que más me gustaba, me apasionaba. Y en la academia trabajábamos con modelos. Algunas reflexiones para aquellos que quieren iniciarse en la fotografía, ya sea como hobby o como profesión. Y bueno, allí tiene que definir bien qué es lo que quiere hacer, porque para hobby puede hacer cualquier tipo de fotografía, es decir, lo que a él le gusta, lo que al fotógrafo le gusta. Para lo otro hay que pensar más en el que va, en el cliente, en el que va a adquirir la fotografía, cuál es el gusto, y adaptarse a eso para que le compre. Esa es para mí la gran diferencia. María del Rosario, sí. Charo Páez. Charo Páez, de oficio escritora, María del Rosario, para su fe de bautismo. En realidad empecé a escribir desde que era chiquita porque siempre armaba novelas en mi cabeza, eso lo dije en una entrevista que alguien me dijo, pero a escribir así formalmente empecé en el 2003. Yo dejé la docencia, sí, claro, yo vine en el año 72, con 20 y tantos años, y ahora estoy con 70 y tantos años, así que estoy por cumplir mis 50 años acá en Mercedes, y en el 93, eso te quería contar, porque eso fue una etapa de mi vida para mí fundamental, es cuando decidimos reabrir la literaria Belgrano. Que la literaria, esa biblioteca, que a lo mejor la gente no aprecia lo que significa tener una biblioteca como la literaria, ¿no? Tan completa, con libros, bueno, estaba como cerrada, como una vida latente, y ahí estudiábamos francés. Y Betty Bianchi, que era la profesora de francés, yo decía, tenemos que abrir esta biblioteca, que se haga visible, que la gente venga, la usa, vea lo que hay en la biblioteca, ¿no? Las obras completas de todos los escritores argentinos, correntinos, bueno,
Y prensa completa. Y la prensa, pero sí, era una lástima que estuviera. Y bueno, y entonces Betty Bianchi, me acuerdo que me dijo, dale, Charo, animate, vamos a hacer una asamblea extraordinaria, vamos a reabrir, y reabrimos la biblioteca. Bueno, ¿y cómo se ordena esto? Porque el problema de la biblioteca es saber dónde están los libros que yo quiero buscar. Claro. Profesional. Y bueno, me acuerdo que le pedí ayuda a Gumer Colombi, que ella había sido bibliotecaria de la literaria, y me dio las bases de lo que es la biblioteca popular. La biblioteca de todo el mundo. Hay todo un sistema que se rige por ese protocolo, digamos, para saber dónde pones vos los libros y cómo los encontrás. Porque lo que queríamos es que la biblioteca se use, la gente venga, bueno. Y bueno, ese fue un periodo muy, muy gratificante para mí. La arreglamos ediliciamente, digamos. Después se hizo otro arreglo, lo hizo en la época que estuvo Cambá, pero arrancamos en esos años, tuve como 7, 8 años, no me acuerdo ya, y cuando dejé, pues yo dije, basta, estoy cansada, porque soy un poco, no sé, creo que demasiado responsable, y cuando me comprometo en algo, estoy así, entonces, bueno, basta. Sacrificando muchas cosas. Muchas cosas, y yo aún tengo del hogar. Exactamente, sacrificando cosas, y tengo un familión, una tropa, yo estoy encantada porque tengo 5 hijos, 10 nietos, ¿no? Y somos familiares, y ahí empecé a escribir. Porque entonces dije, ahora voy a estar más tranquila, dejé la docencia, ya la docencia la dejé cuando me hice cargo de la biblioteca. Y bueno, ahí empecé a escribir. ¿Y por dónde empecé? Por esto que estábamos comentando, la palabra, porque la palabra es lo que a uno lo identifica con un lugar, ¿cierto? Y los correntinos especialmente tienen un decir, una manera de decir tan particular, y a pesar de que yo hace 50 años que vivo acá y que mis amigas, mis parientes, mis primos de Buenos Aires me dicen, ay, Charo, tenés una tonada impresionante, yo no creo, y yo no termino de sorprenderme de escuchar al correntino cómo habla, y con toda esta globalización que uno ve que se está perdiendo, porque las culturas mayores es como que abducen a las menores, es verdad, yo no creo mucho en esas luchas, es así, el mundo es así, la vida es así, y bueno. ¿Cómo nace en vos esa vocación y cuál fue tu parto primero del libro? Hay mucha gente que dice, Charo, tu mejor libro es el de Andresito. Ah, no me digas, para mí es un... Y justo lo escribí en ese momento. Un guaraní de veneración para mí. Sí, en ese momento en que hubo como un enfrentamiento entre los que lo denostaban y lo subestimaban, sí, y la gente que realmente lo valoraba, ¿no? Yo, por supuesto, lo valoraba, y además tenía una teoría de que acá cuando se prohibió hablar el guaraní, porque se olvidan ahora que resulta que les encanta el guaraní, bueno, y antes estaba prohibido, porque decían que era el lenguaje de indios. No sea grosero, guaso, no sea guaso. Que nadie hablara guaraní, a los chicos les prohibían, ¿no? Y así se perdió, lamentablemente, en donde se mantienen y nacen las tradiciones, la cultura popular, gracias a la gente sencilla. Claro. Y eso no lo digo yo, eso lo dice cualquier antropólogo, que ahí nacen las tradiciones de todos los pueblos, no solamente Mercedes Corrientes. Acá o en Corrientes, que al final la pusieron, está buenísima. ¿Te gusta o no? A mí me gusta. Sí, me gusta, y me gusta con que está hecha. Bueno, entonces cuando vieron que un indio guaraní estuvo ahí a la cabeza del gobierno, es tal... Yo creo que se sintieron tan humillados que ahí odiaban el guaraní, odiaban
llegan los duendes para decirte, mirá, ¿por qué no pensás en esto? Porque Bueno. frente a la hoja en blanco... Porque y todos siguen esa misma línea. Ah. Yo escribo en este momento porque es lo que sé, lo que conozco. No tengo esa inspiración que yo envidio y admiro de los novelistas o de los escritores, que así cosas de la nada inventan cosas fantásticas, ¿no? A mí esto, lo que yo vivo, casi te diría día a día, ahora, desde que vivo en el campo, más todavía, estoy en contacto permanente con esta cultura y después de mis ancestros, ¿no? Porque mis tatarabuelos no solo eran correntinos, sino que también son parte de la historia de Corrientes. Yo, del directo de mi abuela, que su abuela fue una de las prisioneras que llevaron los paraguayos, y mi tatarabuelo, que era el marido, era uno de los oficiales, creó los cazadores correntinos, que también fue el que detuvo, acompaña en las sí, fiestas el patrias. Que detuvo cuando entran las embarcaciones, el asalto que hacen los paraguayos a Corrientes, que atacan una nave, la 25 de mayo. Bueno, él estuvo a defenderla. Alas de Fuego, que son aventuras y desventuras de Andresito Guacurari. Bueno, yo ya soy de formación, lo voy a decir, no tengo por qué no decir, muy federal, porque papá también amaba la historia y eso nos inculcó. Y yo creo que la figura de Andrés Guacurari tiene mucho que ver con la historia de Corrientes, porque si hay alguien que luchaba por una verdadera, un Estado federal, fue Andrés Guacurari con Artigas, ¿no? Primero escribí sobre Arturo Frondizi, vino primero. Estos ojos son Arturo Frondizi, por eso se llama Don Arturo, un presidente correntino. A mí es una figura que me gustaba muchísimo, y encima, siguiendo toda la línea de la historia de Corrientes, yo dije, yo voy a escribir sobre Arturo Frondizi, pero desde otra mirada. Cuando me preguntaste cómo te viene la inspiración, bueno, la inspiración vivía acá una sobrina nieta, vivió muchos años, y se llamaba Inés Frondizi. Sí, me dieron fotos inéditas, que los familiares, los amigos. Bueno, y más me gustó todavía la personalidad de Frondizi. Me encanta Frondizi. Bueno, y después de eso sí vino Alas de Fuego, que ahí ya fue más novela. Y un paraguayo dice, ahí viene ese indio Andresito Guaraní y sus huestes, vienen con sus alas de fuego. Entonces, ese nombre le pongo, y le puse Alas de Fuego. Y bueno, después de Alas de Fuego vino Allí donde sea te encontraré, que también me dio muchas satisfacciones, esa novela, que viene a ser en cierto sentido es un poco la continuación de ese, porque ella, esta persona que está acá, que es un cuadro, un óleo pintado por mi hija, porque yo le conté la novela y le dije, Sole, tenés que hacerme la portada, y era así, 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 con, bueno, y la descripción física, y bueno, me hizo el cuadro, y salió en la tapa, y la historia de un medallón donde está la foto de su madre, y ella busca a su madre, en toda la novela busca a su madre, y la busca, y la busca, y la busca, porque la madre se esconde en la laguna, y de la laguna se va al Paraguay, atrás de Andresito, pero Andresito se lo llevaron preso. Y bueno, finalmente en el 17, escribí en el 17, y que es el último, que lo presenté ahora en la Feria del Libro, encima estaba Lucía Elvira, que ella es coordinadora en el Instituto de Cultura, y que, bueno, cuando dijo, eso es una mercedeña que viene a hablar de Antonio Gil, porque esta novela es el encuentro de dos culturas. Es una antropóloga que se va a encontrar
viene a estudiar, El viene a mundo. hacer su tesis, sobre el caso Antonio Gil, porque ella estudia las creencias, le interesa como buena antropóloga, ¿no?, que estudia el otro, y cuando llega a Corrientes y ve la fe y la fuerza extraordinaria de Antonio Gil, ella no puede creer. ¿Y cómo será tanto la fuerza que influye en el pensamiento y en la mente de la antropóloga, ¿no? Bueno, este libro es distinto, a pesar de que hago mucho hincapié en todo lo que son los correntinos y su manera de ser y su idea de pertenecer, que eso es muy importante. Sin embargo, a ella le cambia la vida, cambia su manera, sus convicciones, su manera de ser, porque queda como enamorada de todo eso que descubre, porque viene a Mercedes a estudiarlo Antonio Gil, y entonces no termina de sorprenderse de lo que va descubriendo. Y de paso se enamora de un correntino. Bueno, este libro está inspirado en hechos reales. Esta antropóloga existió, vino a Mercedes, hizo su doctorado y vino a traerlo de regalo, un libraco así, y bueno, ahí la conocí y yo ahí estaba por empezar mi tercer novela, porque estas tres puedo decir que son novelas, y no sabía qué tema. Y cuando la conocí, a esta, por supuesto está todo cambiado, el nombre, todo, ¿no? No es exactamente, y dije, ese es el tema que quiero escribir. Y sí, tengo en mente algo, porque hay que tener algo en mente, porque creo que después ya de esta tercer novela, es como que siento como más confianza y a veces me animo a decir soy escritora, porque me da como no sé qué, creo que es un oficio, ¿no? Sí, Porque sí. los que escriben y los que son grandes escritores y reconocidos, ellos te dicen, es un trabajo como cualquier otro, le dedico 8 horas por día. Y el ejercicio de la escritura es lo que te lleva cada vez a hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, no tanto como 8 horas no, pero dije, ya me tengo, bueno, lo que pasa es que estoy presentando todavía, sigo presentando detrás de una sombra y todavía estoy en esto, pero ya tengo algo en mente de una, esa no es mercedeña, pero por algún lado la voy a hacer entrar a Corrientes, sí, voy a hacerla entrar a Corrientes, sobre la personalidad de una mujer muy luchadora, que se equivocó muchas veces, pero que tenía un ideal muy fuerte, que es una anarquista, ¿no? El anarquismo acá en Argentina y en todo el mundo, bueno, dejó que hablar, ¿no? La novela y los protagonistas te van llevando, no sé cómo, eso yo lo he escuchado, y yo decía, no, es la novela te va llevando y los personajes te van llevando y vos sabés como que tiene que hacer tal cosa o tiene que decir tal otra o le tiene que pasar esto, el personaje te va llevando, qué notable, ¿no? Sí. Yo creo que desearía que se mantenga siempre, siempre fiel a su modo de ser. Eso es lo más importante, que no pierda con toda esta influencia tan fuerte, toda esta, ¿no es cierto?, globalización, que no pierda su esencia, que no pierda eso, como decía Icha Pais, ¿no?, esa tía política mía, que mucho me enseñó, y decía, el correntino es gente definida. Qué linda palabra, ¿no? Definida. Sabe cómo es y que siga siendo así. Y ¿sabés qué? También pienso, a pesar de que la ciudad tiene que crecer, yo digo que ese aire pueblerino, que es lindísimo tenerlo,
Thank you.